Buen día tengan todos en el Cantón de la Cruz. Estamos en una mañana por acá, por lo menos aquí en Guanacaste, una mañana muy bonita, como ha sido característico en estos últimos días. Entonces, pues desearles que la estén pasando bien, como siempre. Un programa que está diseñado, dirigido a las personas mayores del Cantón de la Cruz y, por qué no, también fuera de las fronteras de nuestro cantón, porque a través del Facebook Live de la municipalidad tenemos esa ventaja de que podemos conversar hasta con personas de otros países, no solo acá en Costa Rica, mucho menos del cantón. Por eso entonces, espero que estén bien, que la estén pasando bien y sin duda alguna vamos a disfrutar de 60 minutos no entretenidos, sino bien informados, porque hoy tenemos una invitada especial con nosotros. Ya casi se las voy a presentar para que iniciemos la conversación o prestemos buena atención más bien a la explicación que nos estará dando esta persona especial que ya casi les presentaré. Voy a iniciar con una reflexión, un par de reflexiones para que tanto personas mayores como personas, hombres, mujeres de cualquier edad, puedan tener herramientas a mano que les permita salir adelante, que les permita seguir caminando en este camino, valga la redundancia, un poco complicado. Estamos en pandemia ya 16 meses, año y medio, qué sé yo, de estar batallando duro con esto, pero conociendo por lo menos lo que pasa en nuestro entorno y viendo a las personas que me ocupan, que son las personas mayores para las que laboro, he observado que están sabiamente enfrentando la situación y pues ahí obedientemente están haciendo caso a las directrices tanto del gobierno central como de las autoridades sanitarias. Felicidades a las personas mayores que se están cuidando, que están luchando por hacer de esta vida algo bonito. Entonces, primeramente esta pequeñita reflexión que les voy a compartir, la llamo una herramienta que pueden ustedes utilizar en su diario vivir. Dice así, y tiene que ver con el escritor Gabriel García Márquez. Dice: no es verdad que las personas paran de perseguir sueños porque se hacen viejos. Se hacen viejos porque paran de perseguir sueños. Me encantó esto, porque muchas veces se llega a la conclusión de que ya estoy viejo, ya no hago nada, ya llegó el tiempo en que mi trabajo es estar sentado sin hacer nada. Pero no, la reflexión dice que no es verdad que las personas paran de perseguir sueños porque se hacen viejos. Viejos, para mí los viejos no existen. Para mí lo que existen son personas mayores, gente que a través del tiempo acumula experiencia y con estas pues pueden hacer frente al diario vivir. Y por último entonces la reflexión de García Márquez dice: se hacen viejos porque paran de perseguir sueños. No permitan que sus sueños queden en el olvido. Si están soñando, pues háganlo y hagan realidad cualquier cosa que ustedes se propongan hacer en la vida. Porque, como siempre les he conversado, la vida es linda, es una nada más la que tenemos y debemos pues aprovecharla en gran manera. Y pueden escuchar, y para los que nos están observando también, esta otra que me encantó, tiene que ver con dos niños. Y es un pensamiento muy positivo para que nos demos cuenta de que cuando nos proponemos hacer algo, si hacemos caso, mucho caso a las burlas, a expresiones que pueden usar otros contra nosotros, a lo mejor no podamos concluir nuestro cometido o nuestros propósitos. Entonces observen, escuchen, presten atención por favor, queridos oyentes y quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live de la municipalidad.
este cuentito, una pequeña narración. Dice que había una vez dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. Cuando de pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con fuerzas sobre el hielo, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manitos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano, una persona mayor, y le dijo, yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Pregunta el bombero. Y el adulto mayor contesta, no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Esto también me encantó. ¿Por qué? Porque nadie interrumpió al niño, nadie le dijo deja de hacerlo, nadie le dijo eso es imposible, no lo toques, cuidado, sino que el niño simplemente, estando solo, trabajó, actuó rápidamente, quebró el hielo, cosa imposible para muchos, pero el niño lo logró. Y con esto entonces su amiguito se salvó y el final de la historia pues tiene algo bonito, algo positivo. Esto lo podemos poner en práctica también, mis queridas personas mayores del Cantón de la Cruz y más allá de las que nos están observando, para que en la vida lo que se propongan hacer, háganlo. Háganlo creyendo en que las cosas se realizan y que ustedes como personas ya de experiencia, de años, pueden realizar cosas igual que cualquier ser humano. Lo que hay que hacer es creérsela. Y si escuchamos por ahí voces detrás de nosotros que nos dicen que ustedes no pueden, ya ustedes no tienen nada que hacer, ya ustedes están viejos, ya ustedes ya funcionaron, a esas palabras, oídos sordos, porque en lugar de ayudarnos, lo que pueden hacer es complicar la existencia y hacer que ustedes se sientan personas que no sirven para nada. Pero yo sí puedo dar crédito a que ustedes sí hacen muchas cosas y a través de todo este tiempo de pandemia ustedes, a pesar de las limitantes, ustedes han hecho cosas interesantísimas, cosas importantes para sus vidas, para la comunidad y para todas las personas que les rodean. Con estas palabritas entonces hemos iniciado ya el programa y la personita que tenemos acá con nosotros es Andrea Monge García, una licenciada en la materia a la que se va a referir en esta ocasión. Yo hace varios días les vengo diciendo, vamos a tener un buen tema. El tema que vamos a dejar con nosotros, que Mayela va a presentar de una forma como ella lo sabe hacer, al dirigirse a todos ustedes, es mitos y estereotipos en la vejez. Y recordarles que estamos dentro del marco del 1 de octubre, que fue el día que celebramos, o en esa ocasión se celebró el Día Internacional y Nacional de la Persona Mayor. Pues durante todo este mes hemos tenido diferentes encuentros, hemos tenido actividades diversas en los 4 distritos, y ahora la otra semana culminamos en el Distrito Central, ahí en el centro diurno. Nos vamos a reunir con las personas mayores de acá, de este sector, y vamos a seguir aprendiendo, conversando y disfrutando la vida. Mientras tanto, hoy vamos a tener a Andreita, quien es de AGECO, la Asociación Gerontológica Costarricense. La vamos a tener por unos minutos para que ustedes escuchen este buen tema y también puedan participar al final de la explicación y la conversación que tendremos con Andrea. Ustedes podrán hacer preguntas, podrán evacuar algunas dudas que pudieran tener, así que están invitados todos y todas para que participen de cualquier situación que permita poder entender mejor este buen material. Andrea, es un placer tenerla con nosotros acá desde la Municipalidad de La Cruz, el gobierno local. Le damos la bienvenida a nuestro programa y pues doblemente agradecidos porque usted se prestó para estar con nosotros hoy y explicarnos este tema tan importante, que repito,
mitos y estereotipos en la vejez. Somos todos oídos y nuestra atención está para usted, Andrea. Muchísimas gracias a don César por todas las gestiones y a la Municipalidad de La Cruz por la invitación. Para GECO es un enorme placer poder estar el día de hoy acá con ustedes, también vinculado a las acciones que vienen realizando la Comisión Local de Incidencia de este cantón. Entonces, es un honor, es un gusto, es un placer poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Como les comentaba don César en esta tan agradable introducción que nos hizo, hoy vamos a estar conversando sobre el tema de mitos y estereotipos de la vejez o en la vejez, ¿verdad? Que se generan en esta etapa de la vida. En el marco justamente de la conmemoración del 1 de octubre, que fue justamente que es justamente más bien el Día Internacional de las Personas de Edad. Ese es el nombre que tiene de acuerdo a cómo lo ha definido la Organización de Naciones Unidas. Me parece que en unos segunditos ya vamos a poder ver la pantalla en grande. Les comentaba que el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, declarado así el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una resolución, y desde esta fecha todos los años se conmemora y además se coloca un énfasis especial en algún elemento específico de la realidad de las personas mayores, ¿verdad? Entonces, todos los años no solamente conmemoramos este día, sino que definimos específicamente qué es lo que vamos a ponerle una especial atención. Para el año 2021, el tema, vean qué interesante, porque está muy alineado con la situación actual en el marco de la emergencia por la pandemia por el COVID-19. Y dice que el tema es la equidad digital para todas las edades, o sea, que todas las personas tengan esta posibilidad de tener acceso y una participación significativa en el mundo digital. Un poco lo que estamos teniendo el día de hoy, ¿verdad? Que por medio de esta plataforma nos podemos unir desde donde estemos y conversar sobre este tema, porque esta situación de emergencia nos develó que es una necesidad que las personas tengan acceso a estos medios, porque muchísimas personas si no los tenían, ¿verdad? Y si no tenían una red de apoyo que les pudiera contener en ese momento, en el marco de la emergencia, cuando hubo los procesos de aislamiento social más fuertes, bueno, pues quedaron aisladas. Entonces, este es el lema que tenemos para este año, reflexionar en torno a la equidad digital para todas las edades. Y un poco la idea de este espacio, vamos a conversar muy brevemente en por qué conmemoramos este día para luego ya hacer énfasis en el tema que nos convoca. Y es que conmemoramos este día porque existe una situación de envejecimiento poblacional, ¿verdad? El mundo está envejeciendo, las personas estamos envejeciendo. Esta es una foto, si la vemos, del año 2015, de acuerdo al informe un índice que se llama Age Watch, que es postulado por una organización que se llama HealthPage. Así se veía el mundo en el año 2015. Entre más intenso el color a rojo, es mayor proporción de personas mayores. Entonces veamos, por ejemplo, Japón, veamos, por ejemplo, algunos países europeos y veamos que igual hay muchos países en naranja en este proceso de envejecimiento, pero todavía habían muchos países en color verde, cuyo indicador era que había menos proporción de personas mayores. Así entonces se veía en el 2015 y ahora vamos a verlo en el 2050. En el 2050, como podemos ver, el mundo casi que en su conjunto va a tener un porcentaje alto de personas mayores. Se dice que este es el grupo, o sea, las personas mayores, que crecerá de una forma exponencial. Esto no quiere decir que los otros grupos no vayan a crecer, sino que las personas mayores en algunos sectores van a duplicarse o inclusive triplicarse.
Podemos ver que entonces claramente los países que estaban antes en fucsia o en rojo se mantienen en este color, es decir, tienen porcentajes de 30% o más, y que en realidad en el resto del mundo se aumenta muchísimo la cantidad de personas mayores. En el caso de Costa Rica se estima más del 30%. Esto entonces, ¿cómo tenemos que leerlo? Bueno, es como si lo viéramos como una naranja partida exactamente a la mitad. De un lado de la naranja tenemos que el envejecimiento es un logro, es un éxito en la historia de la humanidad porque nos ha permitido contar con condiciones de salud, de educación, de seguridad social para que lleguemos a ser personas mayores, pero además es un desafío en el abordaje específicamente de todas las necesidades y los derechos, la plena vigencia de los derechos de las personas en esta etapa de la vida. Vemos que entonces en el mundo, el dato en el mundo de personas mayores de 60 años para el año 2050 va a ser de alrededor de 21.5%. Es importante que entendamos que acá se anota a partir de los 60 años, perdón, porque en general en el mundo esta es la edad que se coloca para ser persona mayor. Sin embargo, la legislación dice que salvo que la legislación interna del país indique una edad que no puede superar los 65, que es justo lo que nos pasa aquí en Costa Rica, que se ha definido 65 años. Pero entonces ustedes podrían estarse consultando, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que pasa para que envejezcamos más, para que vivamos más tiempo? Disminuye la mortalidad y eso es un éxito, que disminuya la mortalidad, porque quiere decir que entonces tenemos condiciones de salud que nos hacen vivir más. Aumenta la esperanza de vida y sí se encuentra menos hijos por mujer. La tasa se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. Esto es importante, bueno, ese es el nombre de la tasa, ¿verdad? Así se llama, hijos por mujer. En 1991 la tasa era de 7.1. Pero si vemos en el 2008, la tasa era de 1.96 y probablemente tiende a la baja. Esto quiere decir, por supuesto, que entonces nacen menos personas. En el mundo, cada segundo, 2 personas cumplen 60 años. Entonces, combinados todos estos factores, nos generan procesos de envejecimiento poblacional tan acelerados como los que estamos viviendo en este momento. Estos son datos fresquitos del INEC que los publicó en el marco del 1 de octubre, en donde nos dicen que aquí en Costa Rica las personas mayores de 65 años representan un 9.2% de la población. Si todavía pensáramos en las personas de 60, sería un porcentaje muchísimo más grande. Sin embargo, como les decía, aquí en Costa Rica está definido por ley que la edad es 65. En su mayoría son mujeres, como podemos ver acá. Sí se siguen manteniendo condiciones de pobreza, ¿verdad? Muy tristemente. Y el tema con la pobreza es que la pobreza es la violación más flagrante de los derechos humanos. Entonces, el hecho de no tener condiciones que les permitan a las personas tener una vida digna, pues obviamente incide, ¿verdad?, en que también se vean vulnerabilizados otros derechos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la región Chorotega, que me parece que es lo que nos convoca el día de hoy, nos podría resultar más interesante. Los datos de la condición de pobreza son del 31.4. Es decir, de cada 100 personas mayores, más o menos 32 personas viven en condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces es un dato muy interesante y muy revelador que se suma a la parte de la naranja, como les decía ahora, en la cual se destacan los desafíos. Entonces, de un lado tenemos que el envejecimiento poblacional es un logro y del otro lado entonces tenemos el desafío de cómo atender todas estas situaciones vinculadas al proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. En nuestro país, un 68.2 de personas tienen pensión, es decir, de cada 100, aproximadamente 69 personas tienen pensión y de cada 100, aproximadamente 98 personas tienen seguro. Esto quiere decir que tenemos una muy buena cobertura en salud,
que a nivel de seguridad social, pues todavía casi vamos en el límite aprobando con 70, ¿verdad? Un poquito menos, pero que también podríamos dar toda una reflexión en torno al tema de si esto resulta ser suficiente, ¿verdad? ¿Resulta entonces estas pensiones ser suficientes para que igual las personas tengan una vida digna? Bueno, justamente también una reflexión que podríamos dar. Con base en la encuesta nacional de hogares, les decía yo ahora sobre el tema de las personas en situación de pobreza, equivale a un 23% del total de personas mayores en general en el país. Decíamos que en la región Chorotega eran 32%, en general en el país es un 23%, que igual claramente ambos porcentajes siguen siendo altísimos porque lo mejor sería que ninguna persona estuviera en esta condición que le impidiera, ¿no?, una vida digna. Entonces, esta introducción, la idea es que nos sirva a pensar en esta lógica de esta dualidad que tenemos en este día y en este mes en el que conmemoramos este tema. Por un lado, el éxito y el logro que representa, y por otro lado, todos los pendientes y retos que tenemos para con esta población. Y entonces acá, ya entrando en el tema que nos convoca, ¿verdad? Entonces, habiendo entendido que es un tema que este es un tema vigente porque vamos a tener en el futuro, ya tenemos y son muy importantes, pero también en el futuro vamos a tener muchísimas personas mayores, un porcentaje más alto, inclusive el doble de personas mayores o el triple en algunos años se prevé. Entonces, en esta lógica también surge la necesidad de que volvamos la mirada a reflexionar y a pensar sobre el proceso de envejecimiento y la etapa de la vejez. Diríamos, bueno, ¿qué es entonces el envejecimiento y qué es la vejez? El envejecimiento podemos asumirlo como un proceso, ¿verdad? Un proceso que se va dando o desarrollando con el tiempo y produce cambios, esta es otra palabra clave, en las personas a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Entonces es un proceso que genera cambios en las etapas de la vida. Esos son los tres elementos que tiene el proceso de envejecimiento. De cara a esto, podemos decir entonces que somos seres envejecientes, ¿verdad? Nadie se hace viejo, nadie es viejo, sino que estamos en un proceso de envejecimiento. En un proceso de envejecimiento que tiene cambios, que se vive completamente a diferente ritmo, que es un proceso lento y que es un proceso que no es ni igual ni único, sino que es un proceso heterogéneo. ¿Verdad? Es un proceso que cambia, es un proceso que no es siempre el mismo para todas las personas. Y cuando decimos a diferente ritmo, quiere decir que no todas las personas envejecemos de la misma forma, que inclusive casi que podríamos utilizar el término vejeces, ¿verdad? Tantas formas de envejecer como personas hay. Porque, como les decía ahora, justo no todas las personas envejecemos de la misma forma. A veces en el imaginario popular casi que tenemos fijada una idea de decir, todas las personas de 60 años se ven de esta forma, las de 70 de esta otra, las de 80 de esta otra. Y lo cierto es que no, lo cierto es que todas las personas envejecemos de formas diferentes, de acuerdo a nuestros estilos de vida, de acuerdo a nuestra historia. Ok. Este proceso, les decía, es natural y universal, normal, natural de la vida, propio de todo ser vivo, sin ninguna excepción. Si vemos, por ejemplo, a los animalitos, se les hacen aquí unos bigotes con canas cuando empiezan a envejecer, o las plantitas ya tal vez no tienen tantas flores cuando empiezan a envejecer, y eso es parte de este proceso, ¿verdad?, de todo ser vivo, es natural, es universal. Entonces, si sucede en todos los seres vivos, por supuesto que nos sucede a nosotras y nosotros como seres humanos. Les recuerdo, ¿verdad?, de paso, que los comentarios del Facebook están abiertos y pueden ustedes ir haciendo cualquier comentario o apreciación que tengan de lo que estamos conversando. Es un proceso progresivo e irreversible, ¿verdad? Se va dando con el paso de los años, y aunque nos digan que existen 1000 cremas y 1000 cirugías y 1000 aspectos para detener el proceso de envejecimiento, lo cierto es que internamente no es un proceso que se pueda detener, ¿verdad? Que es un proceso que se va dando sí o sí al ser seres vivos.
Es un proceso dinámico porque implica cambios en la apariencia, en el comportamiento de las personas y es un proceso altamente heterogéneo. Les decía ahora, varía según el ritmo y los cambios de cada persona. La vejez es entonces una etapa de este proceso de la vida. Decíamos que habían tres palabras clave: proceso, cambios y etapas del ciclo de vida. La vejez es una etapa de este ciclo de vida en la cual claramente se generan cambios como en cualquier otra etapa de la vida. Probablemente si ustedes se ponen a pensar cuando eran niñas o niños, las personas en su familia probablemente no decían, es que ya fulano o fulana perdió la capacidad de gatear. Qué torta, ya ahora solo camina. Antes gateaba y ahora solo camina. Probablemente no dijeron eso. Cuando usted empezó a hablar y dejó de balbucear, nadie dijo, ay no, qué mal, ya no balbucea y ahora solo habla. Probablemente fue todo un evento familiar, ¿verdad? De que estos cambios que se iban gestando en el continuo de la vida, ¿verdad? Cuando pasamos de ser niños o niñas a ser bebés, perdón, a ser niños o niñas, luego que pasamos a ser adolescentes, luego que pasamos a ser personas adultas, y en la vejez, cuando pasamos a ser personas mayores. Entonces, este continuo de la vida, claramente que produce cambios en la vejez como en cualquier otra etapa, ¿verdad? Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro, porque a nivel social se le ha dado muchas veces una connotación negativa a esta etapa, y entonces se le ha vinculado con pérdida, se le ha vinculado con carencia, se le ha vinculado con algo negativo, con algo feo, y entonces con esta imagen, por supuesto que nos podría generar aversiones a envejecer. Lo cierto es que es una etapa que tiene una serie de cambios a nivel familiar, a nivel laboral, por ejemplo, la jubilación, ¿verdad? A nivel individual, fisiológico, tal vez yo antes hacía algo más rápido, ahora tengo un ritmo un poco más pausado, esos son cambios naturales. A nivel de roles, ¿verdad? Ya yo antes tenía el rol de ser papá o mamá, entonces era un rol educativo, formativo, ahora tal vez soy abuelito o abuelita y eso tiene otro rol y otra connotación, ¿verdad? Entonces implica claramente una serie de cambios. Sin embargo, vinculado a estos cambios que se generan en la etapa de la vejez, que ya vimos que son completamente naturales, que ya vimos que todas las personas a lo largo de su vida lo vivimos en las diferentes etapas y que todas las etapas tienen aspectos muy buenos y también aspectos muy retadores, ¿verdad? Oportunidades tienen todas las etapas y también todas las etapas implican diferentes cambios y duelos. Asimismo, aunque se vivan todas las etapas de una forma similar, con respecto a la vejez se ha generado un imaginario social que es negativo, ¿verdad? Y entonces, como les decía ahora, hemos colocado una imagen mental de que la vejez es una etapa de pérdida, que es una etapa de carencia, que es una etapa en donde ya las personas no tienen oportunidades de seguirse educando y de seguirse formando. Tan es así que si hacemos el ejercicio reflexivo de ver cuando en televisión publican una noticia, ¿verdad? O están presentando una noticia sobre personas mayores, usualmente las imágenes que exponen son de personas en hogares de larga estancia. Y el porcentaje de las personas que viven en hogares de larga estancia aquí en nuestro país es muchísimo menos del 2%. Entonces nos están exhibiendo que no es que está mal, para nada, es parte de la heterogeneidad de las personas mayores, pero están haciendo énfasis en un porcentaje de 2% cuando tenemos un 98% de personas mayores activas, de personas mayores independientes, de personas mayores autónomas. Entonces, como decía, no es que esté mal que uno tenga que vivir en un hogar de larga estancia, son una alternativa, son un recurso que es muy funcional para muchas personas. Sin embargo, no son la constante de las personas mayores.
Y entonces este imaginario negativo de la vejez, ¿verdad? El considerarlo ya como una etapa de declive, de pérdida, de carencia, el creer que todas las personas mayores son de la misma forma, ha generado diversos mitos y estereotipos. Estos mitos y estereotipos como pensamientos e ideas y creencias equivocadas que llevan a creer, interiorizar y reproducir que todas las personas mayores son exactamente iguales, ¿verdad? Que tendemos entonces a generalizar a las personas en esa etapa de la vida y entonces a tener un imaginario social negativo de la vejez, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo un imaginario social de algo, a quién nos va a gustar, a quiénes nos van a gustar hablar de la vejez, a quién nos va a gustar hacer nuestro proyecto de vida en la vejez, cómo nos va a gustar pensar que la vejez puede ser una etapa de oportunidad si nos han bombardeado con un imaginario negativo. Pero lo que está sucediendo ahí es que los mitos y estereotipos reducen la realidad, porque eso no son todas las personas mayores. Entonces ahora vamos a conversar sobre una serie de mitos y estereotipos que están entronizados en el imaginario social, ¿verdad? Ideas falsas. Esto no es cierto, no es correcto, es falso. Es para que vayamos sensibilizándonos sobre cómo cambiar estos mitos y estereotipos. Diríamos que uno de los más fuertes es creer que todos los viejitos y viejitas son iguales y además usar el término viejito o viejita. Ahora decíamos, bueno, es que nadie se hace viejito o viejita, las personas envejecemos. Entonces, somos seres envejecientes, no somos viejitos y viejitas porque viejos y viejas son las cosas. Y no podemos ser iguales, porque si ya hemos sido diferentes durante toda nuestra vida, en la etapa de la vejez, por supuesto que continuamos siendo diferentes. En ningún momento de nuestra vida, nos tomamos un chip para volvernos todas las personas iguales, ¿cierto? No sucede eso. Entonces, si somos diferentes a los 20 años, a los 50 vamos a ser diferentes, a los 65 también y a los 90 también. Todas las personas mayores entonces son diferentes. Somos seres envejecientes y son diferentes. Que son frágiles y pobrecitos. Bueno, ya vimos que viejitos y viejitas está incorrecto, pero además ese tema de la fragilidad. A ver, este mito tiene dos partes. Hay una parte que es certera, que quiere decir que biológicamente podemos tener cambios que nos lleven a tener algunas condiciones de fragilidad. Por ejemplo, no es lo mismo biológicamente una caída a los 90 años que una caída a los 4 cuando los chiquillos parecen que son de hule. En cambio, a los 90 sí se puede ver comprometidos varios órganos. Este tema de la fragilidad claramente puede ser... o sea, es biológicamente comprobable, por decirlo de esta forma, pero no es un rasgo característico de la vejez. Si yo, por ejemplo, tuviera una enfermedad, esta enfermedad me podría hacer frágil, claramente, ¿verdad? No está íntimamente vinculado, no viene amarrado con la vejez, por decirlo de esta forma. Y esta última palabra que vemos aquí de pobrecitos, esa es una palabra muy fuerte, porque si yo digo que pobrecito algo de alguien, estoy diciendo que casi que está sufriendo la vejez, y entonces es parte de un imaginario negativo, ¿verdad? Pobrecito, ok, entonces es feo, entonces ¿para qué yo voy a querer hablar de la vejez? ¿Para qué voy a querer llegar a esta etapa? Que son como chiquitos, como niños o niñas, este es uno de los más fuertes. Ya vimos, ¿verdad? Viejitos y viejitas, es incorrecto el término, somos seres envejecientes. Y cuando hablamos de que son como niños o niñas, ahí estamos anulando que son etapas completamente diferentes. La niñez es una etapa de la vida y la adultez mayor es otra etapa de la vida. A veces hay condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, condiciones de salud, no sé, el uso de un pañal que pueden requerir mayores cuidados de parte de la red de apoyo. Pero esto no es exclusivo de la vejez. También durante cualquier momento de nuestra vida, eventualmente podríamos ocupar de estos apoyos y no nos hace ser niños o niñas, no es exclusivo de la vejez.
Algunas personas más bien piensan que esto se vincula con el temperamento. Ay, es que se vuelven tan tercos como si fueran niños o niñas. Bueno, es que el temperamento tampoco se genera en la vejez. Yo no conozco ninguna persona que diga, bueno, ya cumplí 65, entonces ahora ya voy a cambiar mi temperamento para ahora sí comportarme como una persona mayor, porque las personas mayores son así, ¿no? Nuestra personalidad, nuestro temperamento, lo vamos depurando tanto a lo largo de nuestra vida que lo vivimos cuando somos personas mayores. Entonces, les tengo una noticia. Si usted fue impaciente cuando tenía 20 años, cuando sea una persona de 80 años va a tener 60 años de experiencia en esa impaciencia. Por supuesto que va a ser muy impaciente. Si usted fue una persona que se enojaba muy fácilmente por las cosas o que el estrés le desbordaba mucho, a los 30 años, cuando tenga 60 va a tener 30 años de experiencia, entonces por supuesto que va a haber depurado esa técnica muy bien y su personalidad no la constituyó su etapa de la vida, sino que la constituyó todo su caminar por el ciclo de la vida. Entonces es completamente falso que las personas mayores sean como niños o niñas. Aquí vienen dos que los voy a comentar juntos porque además tiene que ver con un tema de género, que son gruñones y que las señoras son tiernas. Ya vimos que viejito, viejita es incorrecto, pero en esta lógica de la palabra gruñón y ternura, además tiene alusión a un tema de género, ¿verdad? Entonces, los hombres cuando envejecen se hacen de esta forma, las mujeres cuando envejecemos nos hacemos de esta forma. Completamente falso porque es la misma lógica de la información que les daba hace un momento, de que nuestra personalidad la vamos constituyendo a lo largo de nuestra vida. Ok, que son una carga y que no aportan nada. Este es un mito muy fuerte y tiene varias partes. Lo primero, abuelos o abuelas, no todas las personas mayores son abuelitos y abuelitas y además nadie tiene derecho a decirle abuelo y abuela, salvo que sean sus abuelos o abuelas, ¿verdad? Salvo que usted tenga ese parentesco, no deberíamos decirle a nadie abuelo o abuela. Que son una carga, bueno, hay datos que nos indican que en muchas familias en donde hay ingresos informales, a veces el único ingreso formal que llega todos los meses es la pensión del régimen no contributivo de la persona. Y entonces, de repente no son tan una carga, del todo no lo son, pero en esta lógica no son una carga porque aportan este monto. Además, usualmente muchas personas viven en las casas de las personas mayores, eso también es un aporte. Y si ya todo eso no nos fuera suficiente, también las personas mayores hacen importantes trabajos, trabajo social no remunerado, ¿verdad? Un trabajo doméstico que es social, que no es remunerado, cuando, por ejemplo, vigilan a los nietitos o nietitas mientras viene el papá o la mamá, o les van a recoger al colegio, o les ayudan a hacer tareas, ¿verdad? Un poco en esta lógica de que no es solamente un aporte económico lo que debería medir como sociedad como aporte, sino más bien en su conjunto, los esfuerzos que realizamos personas de todas las edades y que aportamos también al desarrollo y a la vida en comunidad. Que cuando seas viejo o vieja, ya para qué cambiar y ya para qué aprender. Esto es uno muy fuerte y además usualmente se reproduce por las mismas personas mayores, ¿verdad? Se reproduce, claro, por personas de todas las edades, pero en el caso de las personas mayores también lo viven. Y es muy fuerte porque esta es la expresión más concreta de ver la vejez como una pérdida. ¿Ya para qué lo voy a hacer? ¿Sí qué me queda? Sentarme en una mecedora para esperar la muerte. Esto es súper fuerte, porque entonces anula que un solo día de nuestra vida podría ser suficiente para poder aprender algo. Anula que la formación a lo largo de la vida es un pilar del envejecimiento activo. Anula que tenemos una serie de capacidades y potencialidades para explotar y que la vejez perfectamente puede ser una etapa para hacerlo. ¿Ya para qué aprender? Bueno, muchas veces creemos y estamos tan enfocados y enfocadas que aprendemos solamente para el mundo del trabajo. Ay, no, estoy estudiando esto porque me va a servir para mi trabajo. Bueno, pero también la autorrealización
aprender no solamente de una forma, valga la redundancia, formal, sino también informal, de algo que me gusta, de algo que me apasiona. Esto es muy importante porque además resignifica completamente, ¿verdad?, esta etapa de la vida. Si yo creo que todavía soy útil, sigo vigente, como se llama un programa nuestro de AGECO, puedo desarrollarme, esto me genera autorrealización, me genera bienestar. Que la sexualidad ya no es cosa de la vejez. Bueno, todos los derechos que tenemos a lo largo de nuestra vida se mantienen. Cambian los satisfactores. Ejemplo, el derecho a la educación que tiene un niño o una niña de 7 años es el mismo derecho que tiene una persona de 80, pero la forma de satisfacer ese derecho cambia. A los 7 probablemente yo necesite alfabetización primaria para poder aprender a leer, escribir, y a los 80 tal vez yo necesite o quiera alfabetización o formación más bien relacionada con algunos aspectos de acuerdo a mis intereses, a mantenerme activo, activa, a que mi cerebro esté funcionando. Ok, entonces, si los derechos se mantienen a lo largo de nuestra vida, los derechos de salud sexual y reproductiva, por supuesto que se mantienen también. Y al final no es es importante que nos quitemos esta idea tan mecánica, ¿verdad?, de pensar que la sexualidad únicamente implica encuentros sexuales de índole coital, sino que también implica la comunicación humana y la interacción. Entonces, en resumen, envejecemos de formas diferentes, ¿verdad? De acuerdo a nuestros estilos de vida, de edades anteriores, a los entornos en los que nos relacionamos. Muchísimas personas continúan trabajando a pesar de que la sociedad les excluye del mercado laboral. Muchísimas personas continúan activas. La mayoría de personas mayores son activas más bien y presentan buena salud. Muchas son independientes, se encuentran cognitivamente bien, aportan económicamente o de esta forma que les decía ahora, de este trabajo doméstico que también es importante. El mal carácter no es producto de la edad, ¿verdad? Es parte de esa personalidad que mantenemos y modificamos a lo largo del paso de los años. Que la sexualidad se da a lo largo de la vida y que tiene que ver con la comunicación humana, ¿verdad? Manifestaciones de amor, ternura, afecto y relaciones coitales. Entonces, que todas estas imágenes que vimos hace un momento y que además lo más triste es que las vamos repitiendo muchas veces de una forma muy inocente, todas esas imágenes pueden generar discriminación y violencia. ¿Cómo sucede esto? Porque a veces lo vemos como, ay no, yo digo que son como niños, pero jamás, yo no quisiera violentarlo nunca porque yo le amo. Bueno, estos mitos, estereotipos, como estas ideas falsas que las vamos propagando de boca en boca sobre el envejecimiento y la vejez, generan discriminación, porque entonces de una u otra forma generan distinción, generan exclusión, restringen, ¿verdad? Anulan el reconocimiento y goce efectivo en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades de las personas mayores. Entonces, cuando discriminamos a alguien por la edad, basándonos en ideas falsas, justo terminamos violentando los derechos de esta persona o de este grupo. Y esta violencia, ¿verdad?, se da cuando se genera cualquier acción u omisión, sea directa o indirecta, ejercida contra una persona mayor y que produzca un menoscabo en su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Entonces es como si lo viéramos en una escalada, ¿verdad? Estos mitos y estereotipos que nos podrían parecer que son inofensivos, generan discriminación y esta discriminación genera violencia. Ante esto, ¿qué hacer? Bueno, todas las personas, y esto yo creo que es uno de los mensajes que me parece que son más importantes de este espacio, somos iguales en dignidad y derechos, pero la discriminación es la base de la violencia. Y justamente, entonces, tienen que existir una serie de instrumentos legales para poder vigilar y defender los derechos de las personas mayores, porque ninguna persona merece vivir bajo el flagelo de la violencia. Todos estos instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, leyes, por ejemplo, que
son los que vemos en esta diapositiva, la ley integral, la Convención Interamericana, o políticas como la Política Nacional de Envejecimiento o la Estrategia de Envejecimiento Saludable con enfoque de curso de vida, y también los acuerdos internacionales como el Consenso de Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que buscan es justamente hacer reducir estas brechas, ¿verdad?, que vuelven más proclives a las personas mayores a poder ser discriminadas. Entonces, buscar atender a estas situaciones que, aunque las podamos ver como muy pequeñas, muy insignificantes, muy concretas, pueden generar mucha violencia. Ok. Bueno, de parte nuestra, de parte de AGECO, esta era la información que nos interesaba compartir en esta mañana con ustedes. Nos parece importante esta reflexión que podamos hacer, ¿verdad?, sobre el proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez, que decante en un trato más justo, más adecuado y basado en una cultura de paz y sobre los derechos humanos de las personas mayores. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, voy a quitarme el tapaboca y nariz. Yo siempre insisto con las personas mayores, esto no se llama tapaboca, se llama tapaboca y nariz, porque muchas veces vemos a las personas solamente con el puesto en la parte de la boca. Y lo tengo por acá puesto porque estoy en la oficina y entra y sale gente, entonces pues hay que protegerse lo más que se pueda. Ya me lo quité. Andrea, excelente. Usted decía, bueno, esto es todo lo que teníamos, pero es que ha sido todo, Andrea. Has tocado muy bien diferentes puntos que muchas veces dan al traste con la dignidad, con la tranquilidad con la que las personas mayores deberían vivir. Esto de los mitos y estereotipos, qué importante conversarlo y que esté en la mesa en los hogares donde vive una persona mayor, donde se convive con una persona mayor, porque muchas veces porque desconocemos, porque no entendemos un tema o tal vez tenemos miedo de hablar de este, y es así como llegan a ser violentadas las personas mayores. Vuelvo a repetirlo, Andrea, fue suficiente, claro, habrán más espacios para que ojalá usted pueda estar siempre conectada con nosotros y pueda transmitir a la población adulta mayor, no solo del cantón, sino como dije, de las diferentes partes donde nos puedan ver. Porque esta bonita explicación que usted nos dio, ahí está en la nube, la van a seguir replicando muchas personas, los que hoy no pudieron conectarse, lo podrán ver dentro de un rato, lo podrán ver en la tarde, lo van a ver mañana y así sucesivamente va a estar ahí esa buena información que hoy usted nos ha traído. Nuevamente le agradecemos mucho, la van a observar y ojalá las personas lleguen a entender eso, que la persona mayor es persona mayor, como dijo usted muy bien, no es ningún viejito ni ninguna viejita, porque qué bueno saber que el envejecimiento es un proceso desde que iniciamos, ¿verdad? Desde que empezamos de infantes hasta donde lleguemos, las personas envejecemos. Andrea, yo quiero aprovechar este momento, uno de los puntitos que de por sí todos llaman la atención, pero uno de los puntitos que me encanta siempre conversar, comentar con las personas a las que atendemos, es todas las personas somos iguales en dignidad y derecho. Andrea, eso tienen que conocerlo, principalmente las personas mayores, por aquellos que sean violentadas de alguna forma, y llegar a conocer que la discriminación es la base de la violencia. Así como un poquito más profundo, Andreita, por favor, la discriminación es la base de la violencia. ¿Puedes hablarnos un poquitito ahí en ese? Claro.
Claro, esos dos puntos van de la mano y me parece perfecto que podamos retomarlos. Bueno, todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, pero a veces nos puede parecer que hay personas que en serio no viven en esta igualdad, ¿verdad? O sea, existe una desigualdad, existen brechas que podrían hacernos ver, bueno, pero es que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, pero que hablamos, por ejemplo, de las personas indígenas que viven en zonas muy rurales, pero que vamos a decir de las personas mayores, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad, entonces esto les vulnerabiliza aún más. Esta lógica de que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos nos aporta al hecho de decir, sí, todas las personas somos iguales y tenemos derechos por el simple hecho de ser personas, pero hay poblaciones específicas sobre las cuales tienen algunas condiciones de vulnerabilidad que es necesario atender con especial énfasis. Hablemos, por ejemplo, de niños o niñas, mujeres, personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas mayores, por supuesto. Entonces, ante esta situación en donde de repente en el mundo no se ha respetado esta lógica de que somos exactamente iguales y estas particularidades pueden hacer que se generen mayores condiciones de violencia, ante eso existen una serie de instrumentos afirmativos que justo protegen a las personas ante estas particularidades. Y verás qué interesante, don César, y personas que nos están viendo, porque inclusive la Convención Interamericana posiciona un término que se llama discriminación múltiple y que quiere decir que una persona mayor usualmente puede ser discriminada por su edad y por alguna otra condición. Entonces pensemos que si ya de por sí la edad era un factor que nos podía hacer tener una discriminación, pensemos en personas mayores que viven en zonas rurales, que tienen alguna discapacidad, que son indígenas y que son mujeres, por ejemplo. Esa persona ya tiene 5 factores por los cuales podría ser discriminada. Entonces, ante eso, justamente, los mecanismos jurídicos y además toda la política pública en general debería acuerpar, ¿verdad? Y acompañar, sostener a esa persona mayor para que justo no tenga ninguna vulnerabilización de sus derechos. Porque como decíamos, y ese era el otro punto que usted me señalaba que abordáramos, la discriminación es entonces la base de la violencia, porque cuando ya yo empiezo por alguno de los factores que dije o cualquier otro, ¿verdad? Ya yo empiezo a excluir, a decir, no, ya usted no puede trabajar porque tiene tantos años, no, ya usted no puede hacer esto porque tiene tal edad, ya usted no puede hacer eso porque tiene tal género, usted no puede hacer eso porque viene de esta etnia. Cuando yo empiezo a excluir, a sacar, ¿verdad?, a las personas, entonces empiezo a violentar sus derechos, porque ya las personas no pueden participar con la misma igualdad como el resto. Pensemos, por ejemplo, en el derecho al acceso al trabajo. Un mito podría ser que las personas mayores no son tan productivas, ¿verdad? Eso es un mito, que las personas no son productivas. Ese mito lleva a discriminar, porque entonces si yo tengo que contratar a una persona, probablemente yo voy a decir, no, yo necesito una persona productiva, entonces no es una persona mayor. La discriminación que hace excluir, sacar de la palestra, y esta discriminación es lo que genera entonces la violencia del derecho al trabajo. Vemos como un mito que podría parecer muy inofensivo, ¿verdad? Son improductivas, son más lentas, no aprenden tan rápido, genera de inmediato discriminación y con ello violencia. Y esto de los mitos, tal vez como para ir cerrando, don César, también es importante que lo veamos en términos de que muchas veces los mitos los reproducimos en nombre del amor, aunque suene muy paradójico, pero de repente yo quiero proteger tanto a la persona mayor de mi familia que entonces empiezo a restringirle derechos. Yo quiero protegerlo tanto para que no salga, por ejemplo, en el marco de esta situación de emergencia, que entonces empiezo a restringir derecho a la autonomía. Quiero protegerle tanto sus recursos económicos que empiezo a restringirle derecho a la autonomía y entonces genero violencia patrimonial. Y ese tema también tenemos que digerirlo muy bien porque yo no creo que nadie, bueno,
tal vez habrán personas, pero en general ninguna persona hace cosas directamente para violentar, sino que la mayoría de estos mitos son muy inofensivos, ¿verdad? Y son inclusive la línea muy delgadita. Por ejemplo, recuerdo una vez que conversando con unas estudiantes que hacían práctica en la organización, las estudiantes decían, no, nosotros vamos a llevar todo recortado a las personas mayores para que les quede bien bonito. Ese era un mito, lo que ellos querían decir era que querían que el trabajo que íbamos a hacer les quedara muy bien, pero ¿cuál era la información que había detrás? Entonces, si las personas mayores recortan, no les iba a quedar bonito, porque ya probablemente tenían cambios a nivel motor. Es un mito que venía de una buena intención, pero que igual generaba discriminación y generaba violencia. Entonces, a mí siempre me gusta decir, bueno, ¿cuál es el faro? Porque entonces nos podría costar mucho detectar. ¿Cómo vamos a detectar? Hágase esta pregunta. Yo esto se lo haría a una persona de mi edad. Yo le llevaría recortado a alguien de mi edad algo para que le quede bien bonito. No, probablemente si la persona requiere algún apoyo, yo le apoyaría, pero yo no le llevaría recortado. Yo le administraría el salario a una persona de mi edad. No, probablemente si la persona requiere de mi apoyo, yo le ayudaría. Entonces, cuando usted va a decir algo, cuando usted va a dar un apoyo, cuando usted va a dar alguna información, piénselo. Eso sería lo mismo que yo haría conmigo, con una persona de mi edad. Yo a mi doctor, si voy con mi pareja a donde el doctor, yo le diría, no, doctor, es que él tal cosa, e irrumpiría la comunicación que tiene el doctor con él. Si no lo haría con él, porque si lo hago con mi abuelita. Entonces, este es un faro para que vayamos pensándolo de que al final es una etapa más de la vida. Claro, cuando somos niños o niñas, ahí hay un tema de que sí tenemos que tener un control mayor porque hay un tema de visión de riesgo y demás, pero desde el momento en el que cumplimos 18 años, todas las personas y hacernos estas cuestionantes que nos vayan permitiendo entonces ir generando una imagen cada vez más positiva de la vejez. Más que bien explicado, Andrea, excelente, que nos hayas afinado todavía más ese puntito. Y como ya estamos a 10 de la mañana y finalizando nuestro programa de hoy, bueno, saludar a Esperanza, Sandino, de Santa Cecilia, por ahí estuvo observándonos, saludamos a Marta Camacho, a Marta Moreno, y te voy a comentar como despedida, que este es un aplauso para ti, Andrea, lo que nos está diciendo Isaac Pérez, que es uno de nuestros seguidores. Dice Isaac, qué buena participación de AGECO en estos espacios. Ojalá poco a poco se vaya cubriendo este tema en muchas más instituciones, pues permite ir reduciendo la desinformación. Esa última palabrita, Andrea, la desinformación, y es que todas estas cosas ocurren por eso, precisamente, porque se desconocen temas, se desconocen cómo están, qué hacen, dónde lo hacen y demás. Entonces, importante hacer esta reseña que Isaac Pérez, que le mandamos también un caluroso saludo, porque aquí está haciendo bastante frío y quiero que todos estén calientitos en casa, donde quiera que se encuentren. Sí, AGECO, dicho sea de paso, la institución a la que usted pertenece nos ha apoyado muchísimo, a nivel nacional igual lo está haciendo en diferentes lugares, y pues lo que dice Isaac Pérez, ojalá más instituciones hagan cosas como esta que va a ir permitiendo o reduciendo la desinformación. Hemos sido muy bien informados esta mañana, Andreita. Has estado con nosotros durante 2 programas en este mes. Yo digo, la celebración es el 1 de octubre, pero yo digo, para mí octubre es el mes de la persona mayor y por eso es que acá en el cantón estamos haciendo trabajo con ellos. Al principio dije, hemos visitado los 4 distritos, todavía hay cosas que hacer. Quedan 10 días del mes en los que vamos a trabajar y a hacer más por nuestras personas mayores. Ha sido un placer, Andrea, haberte tenido con nosotros acá. Esta no va a ser
la segunda Gracias a usted. ni la última, sino que vamos a seguir conversando contigo. Y a todas las personas mayores del cantón, desearles un buen día, disfruten la vida, solo una hay. Así que aprovechémosla y informémonos para que las cosas sigan caminando viento en popa y puedan llegar a buen puerto. Que la pasen bien Muchas todos. gracias. Bye bye. Muchas gracias.